son los versículos paralelos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado acá. Avanzamos con otros versículos. Hebreos 12:3. Qué interesante cómo traduce la Reina Valera. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestra alma no se canse hasta desmayar, literalmente. Acá lo ponen en plural, para que vuestras almas, tais psijáis, ahí la tenemos, no se canse hasta el desmayo. Pero entonces, ¿qué se entiende allí por almas? El traductor pone vuestro ánimo. Está ánimo, sí. Entonces, en otras palabras, hermanos, la palabra alma tiene varios matices. Y lo que hacen los traductores es poner el matiz. A diferencia de la Biblia de los Testigos de Jehová, que en todos los usos ellos ponen alma. Y que esperan que el lector sea el que interprete, le ponga el matiz. ¿Sí? Y está bien, es un ejercicio que se puede hacer, pero se pierde. En algunos casos, por ejemplo, allí en Revelación 6:9, cuando el quinto sello y que las almas claman debajo del altar, bien se podría haber puesto según el matiz de sangre. La sangre clama debajo del altar, pero pusieron almas y está bien. Solo que esa traducción de alma da a entender alma descarnada en Apocalipsis capítulo 6:9. Entonces, poner el matiz o literalmente está en libertad del traductor, pero nosotros estamos obligados a interpretar correctamente. Porque, hermanos, si se pone de un modo u otro y lo interpretamos eso de descarnado, nos vamos a ver en problemas. Teorías en las que esta gente se ahorca sola. Perdón la expresión, pero tenemos que ser gráficos, así uno entiende. Cuando se estudia el tema de alma, hay premisas que se ponen. Y son presuposiciones que van por adelantado y se ponen. Una de ellas, el animal no tiene alma. Eso es una premisa que los dualistas ya se la imponen. Y si es así, entonces hay que probar en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que los animales no tienen alma. Y pasa exactamente lo contrario. Ahí nos vemos en problemas. Ver ejemplos de almas que se comunican tan claritamente como pasó con Odiseo en el capítulo 11 de la Ilíada, que hizo sacrificio, se metió abajo y charló con un muerto, como ocurre con Saúl y Samuel, cuando el caso de la pitonisa de Endor. Entonces, un caso como ese, ok, ahí sí yo quiero, o el del rico y Lázaro, que eso vamos a verlo después en la siguiente hora. Entonces, ahí sí, hermanos, vamos a ver si aparece la palabra alma. En ambos casos, psique o nefesh. Entonces, ahí sí diríamos, ahí dice la palabra alma, que Saúl se comunicó con el alma de Samuel, o bueno, ahí nos vamos a ver en problemas. Entonces, ahí sí cabe hacernos el planteo. Nefesh o psique tiene muchos matices, entre ellos el matiz de alma descarnada, espíritu flotante, como ocurre con Samuel y como ocurre con el rico y Lázaro. Entonces, hermanos, si aparece eso, entonces tenemos que agregarle un nuevo matiz. Alma significa vida, vida interior, sangre, cadáver, y también significa alma descarnada. El planteo es, ¿y existe eso? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Sí, hermano? Así que tomemos un break. Vamos a comenzar. Entonces estábamos siguiendo este manual, los 102 usos que trae el Nuevo Testamento de psique. Y cómo están clasificados los usos, y trae luz porque nos va a enseñar de un modo que sea coherente con lo que estamos sosteniendo, ¿no? ¿Está la grabación? ¿No? Listo, muy bien. Vamos entonces. Vimos los sentimientos y emociones, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos, Mateo 26:38, fue un texto que ya se leyó. Ahora estábamos en 11:3. Esto es, estoy mirando qué texto es ese.
Hebreos. Hebreos 11.3. Creo que lo mire por acá. Sí, a 12.3. 12.3, perfecto. Muy bien. Ahora veamos otros más. Primera de Tesalonicenses 2.8. Ok, 2.8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, nuestras propias almas. Acá lo podemos mirar en el griego. Tas geauton psichas. Entregar el propio. Lógicamente, hermanos, si fuera alma descarnada, no se puede entregar un alma descarnada, pero está muy bien la traducción. Nuestras propias vidas. Vamos a ver algunos ejemplos más relacionados. Uno más en Romanos 2.9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjense entonces la palabra ser, ser humano. Entonces acá traduce ser humano, la expresión griega epi, pasan, psigen, anthropu. Entonces, sobre toda alma de hombre, literalmente. Y en español se pone todo sobre todo ser humano. Vamos a pasar a otro ítem. Dice, el alma vista como el asiento y centro de la vida que trasciende la tierra. Ahora ya vamos a meternos más. En otros ejemplos un poquito más difíciles, si se quiere usar esa expresión, ¿no? Otra vez acá dice, el alma como asiento y centro de la vida que trasciende la tierra. Ejemplos es Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras psijas. De psige. Psijas es el plural. Acá lo tenemos allí en el griego. La cual puede salvar vuestras almas. Ya no es vida. El autor acá de este diccionario lo hace muy bien. No es salvar la vida terrenal, es salvar el alma espiritual. Pero entendida como un alma, como una vida espiritual, no como un alma descarnada. ¿Sí? Otra vez, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas o vuestra vida espiritual. Es otra forma como se puede traducir. Así como Santiago 1, vamos a ver otros textos, en el capítulo 5:20, también de Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y salvará, acá dice, sosei es el futuro, salvará, psigen, autú. Ese es el alma que es salvada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras psijón, plural, de vuestras almas. Ahí tenemos psijón. Veamos versículos, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la psique, del alma. Hasta aquí, noten, se está hablando de un alma que trasciende la vida terrenal. Pero no vemos alma descarnada, a menos que torzamos el texto. ¿Sí? Entonces somos de aquellos que tienen fe para salvar el alma. O sea, salvar ya no la vida terrenal, sino que trasciende, hablamos de la vida espiritual. Miramos más ejemplos en
Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Alguien se animaría? Recuerden de tener el micrófono así habilitado, ¿no? Si estos autores dualistas, recuerden que es la expresión que estamos usando para estos autores, ¿no? Este es Robert Morey. Dicen, de acuerdo a este versículo, que el alma no se puede matar, porque el alma es inmortal. ¿Cómo respondemos? El mismo versículo lo dice. Otra vez el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no la pueden matar, porque supuestamente es inmortal. ¿Cómo respondemos? Siempre miren el contexto del versículo. Ahí está la respuesta. ¿Alguien encontró la respuesta en el mismo versículo? Reitero, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden tocar, no la pueden matar porque es inmortal. Ahí está la prueba de que es inmortal, no se la puede matar. ¿Cómo decimos que es erróneo? Basándonos en el mismo texto. Muy bien. El mismo versículo. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. O sea que el alma es destruible. Es destructible. ¿Notan? Ahí dice que el alma es destruible o destructible. Entonces, ¿dónde queda aquello que el alma es inmortal? Entonces, ahí nos damos cuenta que el alma, de acuerdo a la teoría de los dualistas, no encaja dentro de sus parámetros, de sus premisas. Una de ellas, que el alma es inmortal. Inmortalidad natural del alma. No, acá el versículo está diciendo que sí es destruible, pero ¿a dónde apunta el Señor? No teman a los que matan el cuerpo, pero la vida espiritual no la pueden tocar. Pero teman más bien a aquel que, cuando toma todo en el infierno, destruyó todo. Con ello quiere decir, hermanos, que cuando la persona es muerta, matan el cuerpo, recibirá resurrección. Y entonces no pueden tocar la vida espiritual, aunque le mataron el cuerpo, porque cuando resucita, ahí está la persona que resucitó. Su vida espiritual, ya no física, la espiritual, sigue viviendo. Pero cuando llegó el juicio de Dios, en el infierno, en el fuego, los quemó del todo, y entonces desapareció todo. Pero entonces el alma es destruible, no es inmortal. ¿Se capta? Eso trae el versículo que estamos leyendo acá, el 28. Seguimos. Más ejemplos de el alma como asiento y centro de la vida que trasciende lo terrenal. Miremos Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su psique? ¿O qué recompensa dará el hombre por su psique otra vez? Noten, aquí aparece dos veces psique. Esta es una, psique y psique acá. ¿Sí? Una en acusativo y otra en genitivo. Entonces, allí estamos viendo de una vida que trasciende lo terrenal. Eso sería vida espiritual. Pero se la puede perder al ser castigado el individuo. Muy bien, así como esos hay varios ejemplos más, pero vamos a avanzar ahora a otro matiz. Dice acá, dado que el alma es el centro tanto de lo terrenal como de lo sobrenatural, un hombre puede hallarse a sí mismo enfrentando la cuestión en la que el carácter que él desea preservar para sí mismo, ¿como qué ejemplos? Marcos capítulo 8, 35.
Porque todo el que quiera salvar su psique, la perderá, y todo aquel que pierda su psique por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Ok? Entonces el autor dice, este es un ejemplo de que el alma siendo el centro tanto de la vida terrenal como de la sobrenatural, un hombre puede hallarse a sí mismo enfrentando la cuestión en que qué carácter él desearía preservar, si la vida terrenal o la vida sobrenatural. Es lo que dice acá, fíjense. Todo aquel que quiera salvar su psique. A ver si, hermanos, ustedes advierten, psique representa la vida terrenal y la vida que trasciende. Y no llega a hablar del alma descarnada. Psique como alma, como vida. Psique como vida terrenal. Es la primera parte. Porque todo aquel que quiera salvar su psique, su vida terrenal, así la pierde. Pero todo aquel que pierda su psique por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Salvará esa vida espiritual. Ustedes noten entonces cómo el autor hace el juego entre vida terrenal y vida espiritual. La psique vista como vida terrenal. Ejemplo es cuando el hombre dice, alma, gózate, disfrútate, descansa, porque muchos bienes tienes para muchos días. Esa es la vida terrenal. El hombre, queriendo retener la vida terrenal, la psique, la pierde. Pero aquel otro que pone la vida terrenal por causa del Evangelio, se sacrifica, obtiene la vida espiritual. Entonces, significa ambas cosas, vida terrenal, vida espiritual. Pero nunca hasta el momento, porque es lo que queremos ver. No podremos ver los 102 ejemplos, pero los más sobresalientes. No aparece aquí la versión de vida de alma descarnada, que es la que estamos buscando, estamos investigando. A ver otros ejemplos. Lucas 9:24. Está en los mismos términos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea, trata los evangelios paralelos, sinópticos. Pero vamos a ver un texto que no sea sinóptico, Juan capítulo 12, versículo 25. Juan 12, 25. El que ama su vida o su psique la perderá. Y el que aborrece su psique en este mundo, para vida eterna la guardará. Y vida eterna, ahí usa otra expresión. Zoe. Pero entonces psique es el que ama su vida, su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Vamos a pasar a otro matiz. La combinación de psique con neuma, este sí nos interesa. A la pregunta que nos hizo la hermana Ángela de la triple división, según Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Y no obstante, los textos que vamos a mirar ahora van combinados, intercambiados. O alma o espíritu son sinónimos. Como para decir, no, el espíritu es esto y el alma es lo otro. Si bien, en lo que escuchamos hace un momento en la respuesta, el alma apunta más a los sentimientos, emociones, afectos, mientras que el espíritu se aplica más al raciocinio, la inteligencia. Y recordemos mente con mente, espíritu con espíritu. Cuando Pablo dice, el espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces no nos dice el corazón, nos dice nuestra mente. De allí entonces mente con mente. Pero miremos los textos acá. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, y acá entonces tenemos, en griego, la psiges, ahí lo tenemos, y el neumatos, o sea, psige y neuma. Neumatos es el genitivo. Entonces significa que parte el ser, lo divide en dos partes, pero acá los va a hacer
No es que parte por aquí y parte por allá, porque al decir luego las coyunturas, los tuétanos, entonces, hermanos, es una expresión para decir que está partiendo todo el ser. Te parte los huesos, te parte los tendones, parte la vida, o sea, te penetra profundamente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, iguala a psique con neuma, que es lo que estamos viendo acá en la descripción, que dice de la combinación de psique y neuma. Un ejemplo más lo miramos en Apocalipsis 18:13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres, psiges anthropon. Estoy viendo que más bien es somaton, es soma. A ver, déjame mirar, ok. Próbata oveja, hipon caballo, redon es carros. Qué interesante, ¿eh? La palabra somaton. Entonces, fíjense acá. Eso es soma. Soma significa cuerpos. Ahí. ¿Cómo lo traducen en español? Esclavos. Soma. Y luego la psijas, que tenemos ahí va a ser almas. Y anthropon, hombres. ¿Sí? Entonces, leyendo literalmente el versículo 13 sería: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y cuerpos y almas de hombres. Más que esclavos. Pero al decir cuerpos y esclavos, o sea, cuerpo y alma. Hermanos, si ustedes reparan, aquí está hablando de cuerpo y alma, en 18:13 de Apocalipsis. Reitero, aquí está soma es cuerpo, y psiges. ¿Qué da a entender eso? En ese momento estábamos en el almuerzo, estábamos conversando de Babilonia y ustedes escucharon allí. ¿Alguien me puede dar una interpretación? A ver, hermanos, fíjense el comercio de Babilonia. Vamos a leer desde el versículo 11, porque necesito que ustedes interpreten. 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre la mujer, la ramera Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería que consistía en ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, puro comercio, incienso, mirra, etc. Seguimos leyendo. Bestias, ovejas, caballos, carros, cuerpos y almas de hombres. ¿Alguien me puede dar una interpretación? Eso es literal. Micrófono. Traten de leer, hermanos. A ver, aquí no está difícil. Somaton es el plural de soma, que es cuerpo, y psiges. ¿Sí? Psijas es el plural de psique. Mi hermano. Ok, pienso que este versículo se refiere, como estamos hablando de la Babilonia, que comercia con todo lo que el mundo produce, pero a la vez introduce el error de la inmortalidad del alma. Ajá. Eso es lo que este versículo nos está diciendo, de que al decir de esclavos a cuerpos, almas de hombre. Okay. O sea que él está vendiendo la idea equivocada también de la inmortalidad del alma para el hombre. Cuerpos y almas de hombres. Muy bien, ¿alguien más que quiera dar una opinión? Ahí la hermana allá. Bueno, es algo parecido a lo que el hermano opinó, pero pienso yo que aquí se está refiriendo más que nada a que comercia con los seres humanos. Muy bien. Las vidas de los seres humanos está en juego. Muy bien. Entonces agrego el detalle, la hermana está un poquito más cercana al punto, y es que comercia con
acabó la pila. La pila. Hermanos, está muy interesante aquí como dice el original griego. Y en español da a traslucir algo, solo que es una inferencia al poner la palabra esclavo, porque soma no significa esclavo, significa cuerpo. Que uno luego deduzca que es esclavo, está bien. Pero efectivamente, hermanos, comercia con toda suerte de mercadería al punto que comercia con seres que son esclavos de Babilonia, cuerpo y alma les pertenece. Cuando uno hace pacto con el diablo, hace pacto completo. Te entrego mi cuerpo y alma, soy tuyo, cuerpo y alma. Hermanos, es un precio muy costoso. Que llegue a pasar que un ser humano le pertenezca absolutamente a Satanás. En este caso es lo que está diciendo el texto. Cuerpo y alma le pertenece a Babilonia. Cuando una persona se entrega cuerpo y alma a una causa, es terrible. Se entregó absolutamente. Jesús lo dice de otra manera: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz o tome su cruz y sígame. Fíjense que, dicho de otra manera, siguiendo el lenguaje de Babilonia, es: el que quiere ser mi discípulo, cuerpo y alma, entréguese a mí. Ríndase completamente. Bien, aquí en Babilonia, completamente el ser humano le pertenece. Los cautivos de Babilonia, si se acuerdan, 18:5 dice: salid de ella, pueblo mío. Estaban cautivos, cuerpo y alma pertenecían a Babilonia. En ese caso, hermanos, no podemos decir que el pueblo adventista pertenezca cuerpo y alma, o que estén ahí incluidos entre los cautivos de Babilonia. Más bien ahí se refiere a gente que está cuerpo y alma como miembros de Babilonia. Más bien son los predicadores que están fuera de Babilonia, que les dice a sus hermanos: salgan de allí, esclavos de Babilonia, cuerpo y almas que le pertenecen a Babilonia, sálganse de allí. Ese es el mensaje que da el cuarto ángel, el fuerte pregón, a los que están cuerpo y alma presos o cautivos. Porque, hermanos, eso es la expresión, cuerpo y alma. Reitero, hermanos, está en el versículo 13. Acá lo traducen como esclavos, está muy bien. Pero es una interpretación de la palabra soma, que literalmente es cuerpo. ¿Se logra ver? Si es así, hermanos, si una persona no adopta el mensaje del tercer ángel, cuerpo y alma le va a pertenecer a Babilonia. No es que el cuerpo yo lo tengo aquí en el mensaje del tercer ángel, y mi alma, bueno, o al revés. No, cuerpo y alma se le pertenece al enemigo. Con ello comercia. ¿Y de qué forma comercia, hermanos? El texto también lo va a decir. A través de todas las cosas sensoriales. Oro, plata. Tengo un sobrino, hermanos, gracias a Dios se salvó, pero por poco no se salva. Caminaba por una vereda y un señor pues lo atrajo con caramelitos. Y el señor le dijo: ¿quisieras caramelos? Sí, caramelos. Y en ese momento la mamá, que esperaba la llegada del hijo, pues lo miró a distancia y pegó un grito. Hijo, el chico se asustó. Entonces miró a la mamá, y la mamá, claro, entendió el peligro de acercarse a un auto extraño que abría la puerta y mostraba un paquete de caramelos. Y el hombre, pues, entendió que estaba en peligro y salió corriendo con su auto, desapareció. Entonces la mamá le enseñó a su hijo: jamás te acerques a auto. Imagínense la escena, ¿no? Noten que el niño por poco pertenece cuerpo y alma al secuestrador por un caramelo. Por ahí se le tomaba la mano, el señor: toma un caramelito. Oh, qué linda mano, qué suave mano que tú tienes. Tómate otro caramelo. Entonces le toma la mano. Imagínense la escena, que hubiera pasado eso. Todavía no tiene el cuerpo y alma hasta que lo mete cautivo. Así como el niño con el caramelo se lo atrajo, así pasa con esta Babilonia, que atrae con piedras preciosas, oro, canela. Y somos muy sensibles, hermanos, a la seducción. Cuando hay personas que se venden su cuerpo y alma por todas las cosas preciosas que aquí Babilonia ofrece. Y son cosas materiales. Viene a mi mente, hermanos, cuando en el 1993 en Argentina, predicando el pastor Bullón en un estadio repleto de gente que fue a presenciar la predicación,
Entre las jovencitas, las personas que bajaban, bajaba una joven al llamado del pastor Bullón. Y el pastor, en fin, conocido, haciendo su llamado, la gente bajaba las gradas. Pero esta muchacha que ya traía sus síntomas de posesión demoníaca, ya traía persecución ella luego me contó cómo el espíritu le hacía frente, no bajes, no bajes. Y le hacía como que le empujaba, no bajes. Y ella, por el efecto del llamado, muy persuasivo, daba con dificultad cada paso. Ella finalmente cuando fue llegando, entró con el cuerpo hemipléjico, el mal espíritu que la perseguía pues tenía un defecto físico, si cabe la expresión. Y era hemipléjico, él se arrastraba, así era, cuando ella entraba en trance, se arrastraba. De un lado se movía rectamente y del otro lado pues rengueando. Pero lo que me llamó la atención es que cuando le dije, ¿qué era lo que viste? Bueno, una cosa oscura, su pelo muy arremolinado y que me hacía frente, yo no podía bajar. Y me decía, mi padre te va a ofrecer algo mejor. ¿De veras te dijo así? Sí. No, lo que él te ofrece, por Bullón, no es lo que mi padre te ofrece. Hermanos, eran dos mundos. Dios el Padre, Satanás el Padre, este ofrece una cosa, este otro. Y luego le pregunté, ¿y qué te ofrecía? ¿Tú viste? Sí. ¿Y qué fue? Zapatos y vestidos. Eso fue lo que la chica me contaba, la chica de 19 años. Vi vestidos bonitos, que me gustaban, y zapatos brillosos, lindos. Cosas sensuales, sensuales es sentido, sensus en latín es sentido, que uno puede palpar. Y hay personas que son muy sensibles al sensus, al sentido. Y en este caso, los que miran sus ojos, o oyen, o palpan, por fin lo estoy palpando. Qué hermosa seta, qué tapado, qué piel que tiene. Me lo quedo. O sea, trabajar con cosas del sentido. Es lo que hace aquí este versículo, hermanos. Babilonia trabaja tanto con el sentido, apelando a lo que podemos palpar, oler, canela, olíbano, en fin, los elementos que acá se mencionan, al punto de tener cuerpo y alma. Que el versículo apunta a eso. Ya te tengo. Como al niño aquel que te doy un caramelo. Le agarraba la mano, ahora sí, ya te tengo. Métete al carro. Ya, eres mío, eres mi cautivo. Tremendo, hermanos. Es la situación de los que habitan en Babilonia. Todo por la expresión somaton kai psichas de los anthropon. Cuerpo y alma de los hombres. Bien, vamos a ver más usos. Dice acá, en lenguajes semíticos, la relación reflexiva es parafraseada con nefesh. Trae ejemplos que acá vamos a mirar, como el que aparece en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 23. ¿Es segunda o primera dije? Segunda de Corintios. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, o sobre mi psique, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Noten una invocación que se hace, una expresión semítica también. Lo pongo a Dios por testigo sobre mi alma. Es lo que acá quiere decir con el lenguaje semítico. Y luego entonces dice aquí por metonimia, lo que posee vida o un alma. Ejemplo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. Ya vamos terminando con los usos, los matices. 1 de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente. Y entonces aquí se trae psigen, zosan. Ustedes lo tienen acá. Este es psigen, aquí arriba, ya está. Y zosan, en la siguiente. Eso es alma viviente. El postrer Adán es un neuma zoopoiun, neuma vivificante. La otra expresión que tenemos acá. Otro ejemplo, miramos en Apocalipsis 16:3.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces acá otra vez, como en la plaga que hemos visto en el capítulo 8 de las trompetas, Kai pasa psige zoes, y toda alma viviente murió, literalmente. Otra vez, Kai pasa psige zoes apethanen, toda alma viviente. Refiriéndose a personas, en plural, Hechos 2:41, y aquí vamos a quedar, hermano, porque no hay más. No habla de alma descarnada. El último texto es entonces Hechos 2:41 y 43. Fíjense, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Acá está. Kai prosetethesan, acá, prosetethesan, ente gemerekeine, acá, psihai, acá, josei, trisgiliai, acá. Entonces, en el día aquel, ekeine, psihai, almas como 3,000. Entonces, el alma es vista ahí como una persona, no como alma o un ente descarnado. Se bautizaron 3,000 personas, 3,000 almas. Y versículo 43, y sobrevino temor a toda psige. Aquí lo tenemos. Egineto de pase psige phobos. Se traduce palabra por palabra. Egineto, sobrevino, pase a toda alma, temor. Y sobrevino a toda alma, temor. O como dice acá, y sobrevino temor a toda persona, más que alma. O sea, alma significa persona. Miren, hermanos, aquí estamos viendo los principales usos que tiene la palabra en el griego, los variados matices también. Creo que estamos conformes en observar que no hay tal cosa como alma descarnada. No obstante, permítame leer este libro. Dice aquí en un prólogo, desde los primitivos años del cristianismo, la doctrina del eterno castigo ha sido fieramente atacada. Hoy ese ataque continúa. El condicionalismo, doctrina adventista, y el universalismo, que eso no es adventista, están siendo ampliamente aceptados como bíblica y lógica y éticamente más aceptables que la teología tradicional. Pero el doctor Mori aquí presenta un caso persuasivo con el cual ninguno que busca debilitar la doctrina histórica que cualquiera debe reconocer que es un libro único, dice el doctor Grounds allí, ¿no? Entonces, al mirar este libro que lo ponderan, quisiera compartirle parte del índice para saber de qué se trata. La hermenéutica de la muerte, cuerpo, alma y espíritu, el Sheol, el Hades y la Gehenna, la inmortalidad, la resurrección y la vida eterna, el castigo, consciente y eterno. Esa es la exposición. Ahora la defensa, la presente situación, el materialismo, que ellos no creen. La gente materialista es la gente que dice, no me vengas con las teorías de que el alma se quema, el infierno. A mí la vida es hoy presente y disfruto. Y típico de los vulgares mundanos, sin filosofía ni teología. Directamente es disfrutar de las cosas del presente. Eso es el materialismo. Pero luego viene el aniquilacionismo, que esa es nuestra doctrina. El aniquilacionismo significa que el alma se aniquila en el infierno, o sea, en el castigo. Se acabó el alma. Luego viene el universalismo, que es una creencia por la cual universalmente todos se convierten, incluido Satanás. Que hay una conversión universal. Tenemos el ocultismo, después se cita un autor, Alfred Edersheim, sobre el castigo eterno, y lecturas de los padres de la iglesia.
Donde quisiera que nos detengamos un ratito para leerlo y corregirlo, y ustedes van a reaccionar, es algo que nos interesa, el aniquilacionismo. Lo busco, página 199. Quizás la mejor manera de estudiar la teoría de la inmortalidad condicional o el aniquilacionismo es dar un breve repaso de su historia y luego un análisis teológico de sus argumentos. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es la historia de esta doctrina. Tiene los dos nombres, la inmortalidad condicional. Fíjese que es decir algo de diferente manera, es como la moneda con sus dos caras. Una cara es, son inmortales pero con condiciones. ¿Quiénes son los que reciben la inmortalidad con condiciones? Los justos. El otro lado, los pecadores. ¿Cómo llamaríamos entonces al alma en esa condición? Aniquilacionismo. Otra vez, la moneda tiene dos caras, los justos y los injustos. En el caso de los justos se llama inmortalidad con condiciones. En el caso de los injustos, ¿qué es lo que reciben? Castigo permanente o aniquilacionismo. ¿Sí? La teoría del aniquilacionismo, en la cual los pecadores pasan a un estado de no existencia a la hora de la muerte, o la resurrección que por primera vez fue adelantada por Arnovio, un apologista cristiano, y pone entre comillas, cristianos, mira lo que hiciste, cristiano. Arnovio, del siglo IV de la era cristiana, de acuerdo a la referencia estándar del Teología del Diccionario Baker, que es el que trae en la página 184, que este es el primer padre de la iglesia que va a exponer el aniquilacionismo. Pregunto, hermano, para ser claros, ¿alguien podría definir qué es el aniquilacionismo? Recuérdense la moneda. Aquí la moneda del lado de los justos, ¿cuál es? ¿Qué pasa el alma con ellos? Y el lado de los injustos, ¿qué pasa el alma para con ellos? Definición del aniquilacionismo. ¿Quién se animaría? Con micrófono. Quiere decir que el aniquilacionismo está refiriéndose a la destrucción de la persona, de su ser. De los pecadores. De los pecadores, claro. Eternamente. Eso es aniquilacionismo. Su alma es destruida absolutamente, desapareció. Y la inmortalidad condicional, ¿cómo la podríamos definir? Ahora miremos el otro lado de la moneda, de los justos. Aquellos que aceptaron la salvación, que creyeron en Jesús, ellos tendrán la vida eterna. Muy bien, entonces reciben la inmortalidad del alma, de la vida eterna, con la condición de haber aceptado al Señor Jesús y haber obedecido sus mandamientos. Efectivamente, así es. Entonces, un breve resumen, para que cuando hablemos de inmortalidad condicional y de aniquilacionismo, es lo mismo, pero con la moneda o de un lado o del otro. ¿Sí? Entonces, otra vez, el caso de Arnovio, la teoría del aniquilacionismo, en la que los malos pasan a un estado de no existencia, ya sea en la muerte o en la resurrección. Si bien acá el tema de la resurrección, reciben resurrección, pero para ser muertos nuevamente, fue por primera vez adelantada por Arnovio, un apologista cristiano, poner acá qué clase de cristiano, del siglo IV. Pero antes de su bautismo, Arnovio escribió 7 libros en que presentaba su apología del cristianismo a los gentiles. Estos probablemente fueron escritos alrededor del año 303 de la era cristiana. Y es estas obras que han sido preservadas para la posteridad. Cuando leemos los 7 tomos de Arnovio, en el volumen 19 de los Antenicenos Padres, hay una colección que se llama así Antenicenos, nosotros tenemos que concordar con el historiador Philip Schaff, que habla acerca de la obra de Arnovio. Schaff dice lo siguiente:
magro e insatisfactorio, Arnovio parece ser ignorante acerca de la Biblia como Minucio Félix. Él nunca cita el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento solo lo hace una sola vez. Él no sabe nada de la historia de los judíos y de la adoración mosaica y confunde fariseos con saduceos. Y este señor a mí me va a hablar del aniquilacionismo, lo que llamaríamos el padre del aniquilacionismo. Dicho más en crudo, los adventistas tienen como un padre que desarrolló toda la teoría del aniquilacionismo a un padre ignorante. ¿Se captó el mensaje? ¿Se entendió? Los adventistas desarrollan su teoría del aniquilacionismo, es decir, la desaparición total de los pecadores, inspirándose en un ignorante. Ese fue el que escribió. Una mezcla que confunde fariseos, saduceos, nunca cita el Antiguo Testamento, una sola vez hace el Nuevo Testamento. Y escribe como quien toca guitarra, es decir, inventa ese hombre. Y efectivamente, hermanos, entre nuestra literatura adventista, Leroy Froom, acá es este tomo que se recomendaría, difícil de conseguir ahora, trae la historia de cómo aparece la doctrina de la inmortalidad condicional, en un gráfico y pone a Arnovio en primer lugar. Es el que desarrolló mejor la doctrina. Cuando él dice, los pecadores desaparecen totalmente. La expresión que él va a usar. Y que aquí este autor lo va a criticar. Dada la ignorancia de Arnovio acerca de la Biblia, y que estas obras fueron escritas antes de que él tuviera oportunidad de llegar a ser miembro de la iglesia cristiana, uno no se maravilla que Arnovio viera al hombre en términos de la filosofía del materialismo, en lugar del pensamiento de las Escrituras. El traductor Philip Schaff, que es el que se encarga de poner a Arnovio, y bueno, fue un padre de la iglesia, escribió poco antes de que se inicie la persecución de Diocleciano, en el año 303. Ese tiempo que escribe los 7 tomos de su obra. Dice, en cuanto al hombre, Arnovio niega su inmortalidad. El alma que vive fuera del cuerpo, pero depende solamente de Dios por la luz de duración eterna. Los pecadores van al fuego de la gehenna y finalmente serán consumidos o aniquilados. Hermanos, es lo que nosotros enseñamos. Pero entonces, otra vez, ¿quién es el padre del adventismo? En cuanto a la teoría de la aniquilación, un ignorante. ¿Se capta eso? Entonces, hermano, cuando uno dice padre, no es que la derivamos de él, porque no es que porque leímos a Arnovio, entonces, ok, vamos a desarrollar. No, nuestra doctrina se desarrolla en base al estudio bíblico. ¿Y quién fue el primero que la trajo dentro del movimiento adventista? George Storrs, fue un predicador adventista. Él fue el que trajo su noción de la inmortalidad condicional, exponiendo así los puntos tales como Arnovio. Pero hay un defecto con este señor, George Storrs. Finalmente renuncia a estas creencias que él traía y renunció a la iglesia adventista. Entonces, muchas de esas historias vuelven en contra como boomerang contra nosotros. Ok, dejemos de hablar de Arnovio entonces. Hablemos del adventismo y cómo entró el aniquilacionismo. Fíjense, George Storrs. Otro señor lleno de problemas. ¿Se capta, hermanos? Qué importante es conocer esto. Y recién hemos paseado por varios versículos bíblicos para ver si había tal cosa como alma descarnada. Ahora estamos mirando. La sobria declaración de Schaff de la baja calidad de la obra de Arnovio está en estrecho contraste con lo que Froom, de este libro, dice, uno de las luces que más brilló de los padres antenicenos. Una de las luces brillantes antenicenas. Anteniceno significa que antes del año 325, cuando se hace
una selección de los padres de la Iglesia, aquellos que son anteriores al Concilio de Nicea, del 325 para abajo, como en este caso 303 de Arnovio, son los padres antenicenos, y luego del 325 después son los postnicenos. Este son antenicenos. Y Fromm, aquí en nuestro libro, se le llama una de las luces brillantes, con su ignorancia que trae. El contraste entre el punto de vista de Fromm acerca de la historia eclesiástica y de los historiadores profesionales como Schaff se subraya también en que los historiadores llaman a Arnovio el primer propagador del aniquilacionismo, mientras que Fromm lo llama el vocero último anteniceno del condicionalismo. Bueno, es interesante porque cómo lo ve un historiador y cómo lo ve otro. Fromm le va a llamar el último vocero del condicionalismo anteniceno. Efectivamente fue anterior al Concilio de Nicea. El último, perdón, Fromm, nuestro autor. De paso, hermanos, recuerden, Fromm es un historiador adventista. Él escribió 2 tomos, La fe condicionalista de nuestros padres. ¿Cómo se llama? La fe condicionalista. Habla de la inmortalidad condicional. Libro altamente recomendado. Trae toda la historia del condicionalismo desde la antigüedad, desde Grecia, Egipto, hasta tiempos recientes. Fue un historiador adventista. Entonces, él es según Fromm, es un gran historiador del condicionalismo, el último antes del cierre, del inicio del Concilio de Nicea. La pregunta que uno le hace a Fromm es, ¿hubo antes otros que él? Entonces él desarrolla esa postura de que sí hubo otros que hablaban en contra o hablaban a favor de la aniquilación. Después de Arnovio, ningún padre de la Iglesia significativo tomó alguna vez la doctrina del aniquilacionismo. La posición de Tertuliano, de Hipólito, Cipriano, Ambrosio, Crisóstomo, Jerónimo, Agustín, etc., claramente iba a favor de la doctrina de la vida consciente después de ultratumba y del castigo eterno. Solamente Arnovio es el disidente, el heterodoxo, el que se largó con esa teoría del aniquilacionismo. Pero tanto el condicionalismo como el universalismo fueron formalmente condenados como herejías ya en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Aún Fromm es forzado a admitir que ningún pensador cristiano puede claramente ser reclamado como condicionalista hasta el siglo XII. De este modo hay 8 siglos, 800 años, entre Arnovio y los valdenses. Ahí empezamos otra vez. Cuando la fe condicionalista claramente fue vista como herejía por la Iglesia cristiana. ¿Quiénes son los que recuperan la luz de la fe condicionalista? Los valdenses. Siglo XII. Se los ven como herejes. No siguen la Iglesia oficial. Notamos, hermanos, que Arnovio pudo haber sido un no inteligente, pero él vio luz al decir que el alma se aniquila y reaparece 8 siglos más tarde con los valdenses. En otras palabras, se va formando un surco que llamamos herejía. Es la línea de los pensadores que va a contrapelo de la mayoría. Es el caso de todos estos grandes padres de la Iglesia que mayoritariamente seguían la postura del dualismo griego. Entre aquellos que abrazaron la filosofía pagana del materialismo, estaba el profesor de filosofía llamado Pietro Pomponazzi. Él negó la existencia e inmortalidad del alma en el año 1516 y fue quemado por ello en Venecia. ¿Por qué? Por hereje. Noten, hermanos, otra vez, los herejes van floreciendo, son quemados, son acallados, porque no siguen la voz oficial del catolicismo. Él era uno entre muchos que
se tornaron a la filosofía del materialismo. Yo quisiera invitarles ahora, micrófono en mano, que me expliquen por qué el creer en el aniquilacionismo, por ello se me llama materialista. ¿Qué abarca la filosofía del materialismo? Y cómo la aniquilación de las almas tiene que ver con materialismo. Aquí se le llama el propagador, otra vez leo el pensamiento, dice, él era uno, Pietro Pomponazzi, que era uno entre los muchos que se tornaron a la filosofía del materialismo. Esto finalmente condujo al quinto concilio lateranense, donde la inmortalidad del alma fue reafirmada y el materialismo fue condenado. Okay. ¿Qué diferencia hay entre el dualismo del alma y el materialismo? Y una persona que cree en la inmortalidad condicional, ¿por qué es llamado materialista? ¿Alguien se anima a responder? El materialismo es visto como falta grave. Un cristiano materialista, a ti no te interesa la vida espiritual. A ti lo que te importa son tus placeres carnales, materiales. Tú quieres el dinero, tus experiencias de acá, tus placeres de la tierra. Eso es un materialista. Hablemos de un cristiano materialista. ¿Por qué? Porque tú no pones la mira en el más allá. Tú crees que lo disfrutas acá y te mueres y ahí te hundes en el hoyo. No crees que el alma tuya va allí al cielo o al infierno o a un juicio. Es la razón por la que se asocia el materialismo con el aniquilacionismo. ¿Se logra ver? Fíjense, hermanos, que al ser acusados como materialistas, pienso en cualquiera de ustedes. Si alguno de ustedes me dice, pastor, efectivamente yo no puedo aceptar la vida en ultratumba. Entonces yo lo acuso. Mi hermano, usted cuando habla así, yo me imagino la vida de usted. Debe ser una vida del más acá. Porque si usted cree que el alma se hunde en el hoyo, que ahí se acabó, y usted no cree que trasciende, que sale de allí y va al juicio y a un Dios y que Dios lo premia y le manda al cielo eternamente o le da un castigo y lo quema eternamente. Pero usted al decirme que usted no cree en la vida en ultratumba, yo usted lo veo sensual, discúlpeme, ¿no? Lo veo sensual, muy carnal, muy materialista. La vida aquí y ahora. ¿Por qué? Yo aquí ahora disfruto, porque después me voy al hoyo. Pregunto, hermano, ¿eso es justo? ¿Nos damos cuenta? Cómo los prejuicios asocian dos cosas que son distintas. El materialista que cree en el hoyo, ahí yo creo, yo también creo en el hoyo, por otros motivos. Pregunto, hermano, ¿cuál es el motivo por el cual yo creo que el hombre termina en el hoyo? Cuando yo me expreso así, ¿qué estoy diciendo con ello, como cristiano? Ok, suena materialismo, pero yo, cristiano, no materialista, y digo que el hombre termina en el hoyo, o sea, el hombre como cuerpo termina, estoy diciendo algo como cristiano, y es que creo en la resurrección. Entonces, estos críticos no miran la esperanza de la resurrección en aquel que afirma el aniquilacionismo. Ellos creen por aniquilacionista que se terminó en el hoyo. Tú eres un materialista. Y ofenden con ello. Entonces tú me vienes a enseñar a mí, cuando tú seguramente tendrás tus pecados, pecadotes, sensual, como eres materialista, ahí está tu vida. Me vienes a enseñar a mí, cuando yo creo que tenemos que purificarnos porque según lo que hagamos vamos al cielo o al infierno. Se nota, es una mezcla, hermanos. Sutil, por cierto. Pero esto de clasificar a la gente por una idea, porque soy aniquilacionista, entonces soy un sensual. Creo que el alma va a terminar en el hoyo. Muy bien. Una vez más, la clasificación de Schaff de Pietro entre los materialistas, humanistas materialistas, está en contraste con Fromm, quien demanda que él era uno de los más grandes eruditos cristianos. Es como escribe el autor. No sé si se capta, hermanos, soy un poquito así, con alguna ironía, pero la idea es que este autor va a criticarle a Fromm, dice, ese es uno de los más grandes cristianos. Y este va a decir, ¿cristiano? Cuando cree que en el aniquilacionismo ese es un gran cristiano, ese es un materialista. ¿Se logra ver? Entonces, cuando uno tiene ese prejuicio en la cabeza, va a rechazar todo lo que Fromm presenta como bueno,
lo va a cuestionar. Yo te cuestiono todo lo que tú digas, porque uno tiene un prejuicio. El aniquilacionismo es contrario al cristianismo porque el aniquilacionismo es materialista, cree en el hoyo. Y por lo tanto, como cree ahí, hay que disfrutar a full lo que tenemos aquí en la tierra. Eso es un materialista. Nada que ver, hermanos. No es que disfrutamos a full, al contrario, nos cuidamos porque nos espera una resurrección. Este es el salto, el hoyo es un salto entre una vida que tenemos acá y una resurrección que nos espera. No que todo termina en el hoyo, como cree el materialista, ¿es cierto? Y como estos críticos nos hacen decir de nosotros que somos como los materialistas. ¿Se percibe, hermanos, esa diferencia? Es importante. Así entendemos a este autor. Dice acá, durante el periodo de la prerreforma, parece haber alguna indicación de que tanto Wycliffe como Tyndale enseñaron la doctrina del sueño del alma como la respuesta de las a las enseñanzas católicas del purgatorio y de las misas por los muertos. Entonces ahí se ve también a Wycliffe y Tyndale, grandes reformadores, ¿como qué, hermanos? Eran aniquilacionistas también, o el alma que duerme, el sueño de la muerte. Si Wycliffe y Tyndale, que fueron, el segundo fue martirizado, el otro fue muerto y sus cenizas sacadas y tiradas en el río, rechazando las doctrinas de ambos, herejes. Entonces ahí Fromm tiene razón. El pensamiento cristiano del sueño de la muerte, del aniquilacionismo, lo mantuvieron la corriente herética, no la oficial católica y evangélica. La mantuvieron otros hermanos que dieron su vida, creían diferente. Nosotros debemos hacer una pausa en este punto para llamar la atención al hecho de que, porque algunos creen que el alma no está consciente entre la muerte y la resurrección, no significa que esta persona deba necesariamente o lógicamente ser obligada al punto de que los malos permanecen en un estado de inconsciencia después de la resurrección. Así, hay ocasiones en la historia de la Iglesia cuando algunos claramente creyeron que todas las almas estaban inconscientes hasta la resurrección, pero después de la resurrección, los malos van al tormento consciente eterno y los justos a una bendición consciente y eterna. Fromm y otros aniquilacionistas siempre asumen que si alguno cree en el sueño de la muerte, esto necesariamente significa que también cree que los malos, después de la resurrección, pasarán a una no existencia, a una aniquilación. Sobre esta base, Fromm es capaz de incluir a mucha gente en sus listas masivas del volumen 2 de su libro, que aunque él puede citar evidencia que ellos creyeron en el sueño de la muerte, no hay indicación de que ellos fueran a creer en la extinción eterna de los pecadores, que es otra cosa. Una cosa es creer en el sueño de la muerte, el alma que muere, pero luego cuando resucitan, creer que se aniquilan es otra cosa. Pueden estar con el sueño de la muerte, están durmiendo, resucitan para un castigo eterno, es según el autor. En otras palabras, que Fromm entendió mal, según otra vez el autor. Al principio de la Reforma, aún Lutero mismo se topó con la idea del sueño de la muerte como una respuesta limpia y rápida a las creencias católicas del purgatorio, pero posteriormente sus escritos revelan que él cambió su pensamiento. El comentario de Lutero sobre Génesis es una buena indicación de sus puntos posteriores sobre este tema. Cuando después de esta vida pobre, nosotros nos uniremos a los coros de los ángeles y adoraremos a Dios en perfecta santidad y justicia. Otra declaración en este comentario habla de la vida consciente en ultratumba. En el ínterim, entre la muerte y la resurrección, el alma no descansa, sino que está despierta y se goza de la visión de los ángeles y de Dios y aún conversa con ellos. Esta es la creencia que nos trae este autor. Entonces, estamos viendo pequeños versículos para que nos ayuden en este punto. Bien, vamos a ver
Bueno, trae más autores, pero empezamos entonces con el análisis teológico. Dado que la posición ortodoxa ha ganado aceptación de credo en las iglesias protestantes mayoritarias, tanto como en la iglesia de Roma, obsérvese la afirmación, así que Roma y esas iglesias están igualitas, se unen en puntos comunes de doctrina. Otra vez, dado que la posición ortodoxa ha ganado aceptación de credo en la mayoría de las iglesias protestantes, tanto como en la iglesia de Roma, excepto por unos pocos raros individuos, la doctrina de la posición de la aniquilación es propagada primariamente por los adventistas del séptimo día y grupos sectarios tales como la Watchtower y la Iglesia Mundial de Dios. Mientras que se admite sin reserva que uno puede ser un verdadero cristiano y sin embargo sostener el aniquilacionismo, nosotros debemos señalar que generalmente está en conexión con sectas o con organizaciones neosectas, en donde la creencia es encontrada. Así que no podemos llamar de genuinos cristianos, sino que están metidos con sectas. Las sectas son los que creen eso. Un caso se señalaría a los adventistas del séptimo día que han hecho mucho para sobreponerse a sus orígenes sectarios. Aunque hay algún peligro, algunos signos de peligro que se pueden deslizar atrás en su mentalidad sectaria, particularmente en su exaltación de las visiones de Elena White. Sin embargo, hay multitudes de adventistas que descansan en la obra de Cristo hecha por su salvación. Nosotros tenemos el placer del compañerismo con tales adventistas evangélicos y no dudamos en verlos como cristianos, colegas o compañeros, ¿no? Entonces él puede tener un punto de vista con adventistas en particular que llevan un estilo de vida evangélico, pero la doctrina en sí del aniquilacionismo no. Nosotros deseamos agradecer en este punto a aquellos pastores adventistas que fueron prestos a examinar nuestra presentación de los argumentos por el aniquilacionismo y verificar que habíamos comprendido bien su posición y los argumentos que ellos usan. Mientras que nuestra investigación ha involucrado cada obra condicionalista fuera de imprenta o en imprenta, accesible hoy, los adventistas eruditos como Leroy Froom ha escrito la obra clásica en favor del aniquilacionismo con la aparición de la fe condicionalista de nuestros padres en 2 tomos, en 1965. Toda obra subsecuente en favor del condicionalismo han sido pálidos sumarios de su obra grande. Él ha hecho la difícil tarea de resumir todas las obras que fueron antes de él. Entonces la obra de Froom es tomada como una obra muy importante. Hasta acá todavía no hemos visto versículos, pero lo que importa es la opinión que estamos armándonos del aniquilacionismo. Hermanos, de los versículos que hemos visto hace un momento, ¿se puede llamar anticristiano a alguien que enseña eso? Es lo que el autor quiere decir. Un aniquilacionista es un materialista y por lo tanto es cristiano. Es el mensaje que nos da el libro. Recién hemos visto textos. Voy a invitarles a que estudiemos uno. La parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Y reparen en lo que se dijo antes, se aparece la idea de alma. Lucas 16. Muy bien. Desde el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado por él, me equivoqué acá, versículo 19.
19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por sus ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien, hermanos. Dijimos que hacemos el análisis de Lucas 16. No aparece la palabra alma, pero aparece la palabra Hades. Miro acá mi concordancia griega, busco la palabra psige, acá está, psige. 102 usos, busco Lucas 16, a ver si en alguna parte aparece. Lucas capítulo 1, 2, capítulo 6, 9, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 21. Entonces, no aparece la palabra alma en el capítulo, psige, en el capítulo 16. Pero sí aparece la palabra Hades. Entonces, busco la palabra Hades acá. Ok, a ver. Hades. Aparece en Mateo 11, Mateo 16, Lucas 10, Lucas 16, 23. Ahí es el único lugar que aparece. Entonces, leo otra vez Lucas. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, este versículo está relatado con ideas populares. No aparece la palabra alma, pero sí aparece la palabra Hades. Y la idea de alma está presente al decir que el rico, al quemarse en el Hades, tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Y comienza el contacto. Si el texto dice que, otra vez leo el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, en el Hades, el rico se está quemando, tormentos, y puede mirar a distancia a Abraham y a Lázaro. ¿Hay tal cosa como vida en ultratumba? Hermanos, la parte que nos estamos comiendo, saltando, es lo que aparece en los primeros versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y sus perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese que en el sepulcro, allí aparece luego el Hades. Hay un mensaje allí. ¿Alguien logra verlo? Micrófono. Bueno, yo pienso que aquí lo que dice es que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado directamente sobre la tierra. O sea, aquí nos está diciendo que el alma de Lázaro fue llevada directamente al cielo, porque se supone que Abraham está en el cielo. Bueno, no que está en el cielo, se supone pues que en ese tiempo el versículo nos dice que Abraham estaba en el cielo. Sí. Ahora nosotros sabemos que no es así. Entonces, ese es el mensaje que dice el rico
fue sepultado, o sea, quedó aquí en la tierra, no fue a ningún lado. ¿Ok? Comento, hermanos, el mensaje que se observa antes de verlos cada uno en su destino, en el seno de Abraham uno, en el Hades el otro, antes, en la descripción del rico con banquetes y esplendidez, el pobre llagado con los perros que le lamían, ahí está el mensaje. ¿Cuál era? Jesús hace una mezcla de cortocircuitos, invierte los términos populares. Cuando los discípulos miran al ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan, hacen una pregunta popular o una pregunta fruto de la mentalidad popular. Maestro, es evidente que él pecó. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? La mentalidad popular asociaba, judía, el malestar recibido en la tierra con un castigo previo de parte de Dios y que se lo completaba en el más allá. Y la bienaventuranza en la tierra, el caso del rico, el caso del que tiene salud, con una bendición anticipada y que se la completaba en el más allá. En otras palabras, el ciego de nacimiento merecía el castigo. Ya Dios lo estaba castigando previamente con una ceguera. ¿Qué será en el infierno cuando le toque? En el caso del rico, ya tiene el cielo, es evidente, porque ya Dios le dio honores y riqueza, goces anticipados. ¿Qué será cuando disfruta en el cielo? ¿Qué hizo Jesús? Invirtió los cables y produjo los cortocircuitos. En el caso del ciego, no es que pecó ni él ni sus padres. Ustedes dan por sentado que hay pecado. ¿Quién dijo? Arranquemos por ese lado. ¿Quién dijo que pecó? No, él está así para que Dios se revele, independientemente de que haya pecado acá. Ni él ni sus padres, no tiene que ver con pecado, tiene que ver con un plan de parte de Dios. Eso fue lo que Jesús enseñó con el caso del ciego. En este otro caso, al invertir los cables, era que el rico, que no era malo, porque permitió que el Lázaro, el mendigo, hasta llegar a su casa, permitió a los perros que lo lamieran. Amo, llegó el mendigo, bótenlo, denle comida. Pero no era malo, era rico. La pregunta es, ¿por qué le toca el infierno? Entonces el judío se queda pensando. Ya que los discípulos se lo habían dicho a Jesús. Maestro, si con dificultad se salva un rico, ¿pero quién entra al cielo entonces? ¿Recuerdan cuando Jesús, hablando del caso del joven rico, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Si un rico con dificultad se salva, ¿quién entra allá entonces? Y Jesús tiene que decir, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Noten entonces, hermanos, que en la reflexión, en la reacción de los discípulos, se nota la filosofía imperante, popular, que es la que nos importa. Porque Jesús lo que hace es invertir los cables de la filosofía popular. Se creía pues entonces que el rico heredaba el cielo y como evidencia del cielo ya le dio parte acá, ya le dio un anticipo. Ya está, míralo cómo está disfrutando. Wow. Se ve que hizo buenas cosas, por lo cual ya Dios en su misericordia le dio un pedacito de cielo por adelantado, lo que le espera después. Y acá en el texto dice, se invirtieron los cables. El rico está en el infierno o en el Hades. Al revés, Lázaro, enfermo, con desgracias, acuérdense de los amigos de Job. Job, confiesa el pecado que cometiste y vamos a orar por ti. Entonces, daban por sentado que las desgracias sufridas por Job eran consecuencia de pecados. O sea, si en la tierra, Job, tú sufres eso, lo que te espera en el infierno todavía. Siguiendo el pensamiento rabínico, si bien hay distancia entre Job y los rabinos del tiempo de Jesús. Aquí todavía no aparece la idea de un infierno. Acá sí ya aparece, lo estamos mirando aquí en Lázaro, en esta parábola de Lucas 16. El punto que importa, hermanos, es que se invierten los cables. Eso es lo que deseo que ustedes lo miren. Entonces, los amigos de Job creían que las desgracias sufridas en la tierra eran un pedacito del infierno, del castigo que le tocaba. Por eso vamos a orar por ti. Y de acuerdo a la parábola pasa al revés. Este que tiene desgracia, de todo le pasa, ¡prum!, aparece con Abraham. Y entonces ahí el planteo, Jesús sigue con el planteo. Pero entonces invirtió los cables.
Y hermanos, lo que lograba con eso era no solamente la atención de la gente, sino el cambio de los valores, porque se movían con sus impresiones populares. Y en consecuencia prejuzgaban a la gente. Aparecía un rico, oh, mi Señor, que Dios lo bendiga. Es casi como decirle, permítame su mano, déjeme que lo toque. Ay, usted va al cielo, como quisiera ir agarrado a usted, porque usted va al cielo. ¿Se capta? Ese era el pensamiento, de que es como cuando decimos, pastor, ¿me deja que le estreche la mano? No, hermano, un gusto conocerlo. No, perdón, déjeme que lo abrace. ¿Cómo me quisiera aferrar a usted? Porque usted entra al cielo. Y yo detrásito de usted, ahí estoy. Esa es una creencia popular, hermanos. Por la que, hermanos, dice, pastor, usted ore por mí, por favor. Sí, hermano, con gusto. ¿Usted puede orar? No, pero a usted Dios lo oye. Son creencias populares, hermano. Es cierto, el pastor tiene que tener su consagración y él ora. Pero ¿por qué no puede orar el hermano? Así también el sacerdocio de todos los creyentes. Todos podemos orar e interceder. Todos somos amados. Acá lo que hay es distinción de dones. El pastor tiene el don del pastorado, pero tú, hermano, ¿qué tienes? Yo lo que sé, pastor, es tengo el don de las manualidades. Yo con las manos, ok, vamos a levantar la mampostería, tú diriges todo, yo estoy contigo. Y Dios le da un don a él. La hermana que hace cocina, le da el don de cocinar. No, pero el pastor tiene, no se trata de que es más grande, no, diferentes dones. Entonces, en el caso aquí de esta parábola, al invertir los términos y ponerlos en su justa ubicación, según la forma de ver de Jesús, comienza un diálogo más extraño todavía. O sea, el relato tiene puras extrañezas, puras contradicciones. Al comienzo, invertir los cables. O sea, es extraño ya de por sí. Segundo, seguimos leyendo, hermanos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces a los puros gritos, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado aquí en esta llama. Pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, si hay una tremenda cima y a los puros gritos que habla uno, el punto es si se pueden comunicar los muertos, el infierno con el cielo. O sea, sigamos con la teoría del dualismo. Si hay una gran cima, no se puede. Fue una excepción. Si queremos, ok, vamos a conceder una excepción. Pero noten que en el pedido que le hacen, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en mi lengua para que yo me calme de esta llama. Y uno le preguntaría al rico, ¿y te calmas con eso? Te traigo cubetas de agua, ya que me dan permiso, yo voy a pedir cubetas de agua, a ver si te ayuda en eso. No, hermanos, el relato se vuelve hiperbólico, exagerado. Por su exageración, el contraste que Jesús quiere hacer. Fíjense que el rico va a parar. ¿A dónde? ¿Cuál es el cielo el cielo del pobre? ¿Cuál es? El cielo del pobre, el seno de Abraham. Efectivamente, hermanos, para Abraham, para el judío, Abraham. Ya lo logré, este es el cielo. Nuestro padre es Abraham. O sea, era lo máximo para un judío en los días de Jesús. Ese era el cielo, estar en el regazo de Abraham, con mi padre. Que no está poniendo a Dios en primer lugar. El judío se mueve de esa manera. Por eso es que Jesús también usa esos contrastes cuando dice, llegará el día en que ustedes mirarán fuera del reino a Abraham, a Isaac, a Jacob, que están en el reino comiendo, y a los gentiles, y ustedes queden fuera. Y será el lloro y crujir de dientes. Al ver que el cielo, ¿qué es? Todos los grandes personajes que ustedes querían, ahí están. Y ustedes no pueden entrar, pero sí vienen los gentiles y están con ellos. Era un castigo muy ofensivo para un judío. Pero esa es la idea, hermanos, de los contrastes. Que usar las creencias de ellos para llegar a un punto clímax. ¿Cuál es el clímax de la historia? Lo que viene a continuación. Así que dijimos que había una primera parte que era cables invertidos, el rico que va al infierno, el enfermo lleno de llagas que va al cielo. Eso es un punto ya.
de contradicción. Segundo punto es el diálogo y las peticiones que hay, que rayan en lo absurdo, la punta del dedo en la lengua. Pero ¿qué se trae Jesús? ¿Qué quiere contar? Lo que viene, hermanos, es el clímax, la tercera parte. (27) Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, si ya no hay solución conmigo, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, tienen la Biblia, Moisés y los profetas. Pero él dice: no, Padre Abraham, que si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Yo los conozco. Tú me dices que tienen la Biblia, que leen la Biblia. No. Esa gente yo los conozco. Envía a un resucitado que les predique. Y Jesús responde sabiamente. O sea, Abraham en este caso, Jesús es el autor de la parábola. Mas Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y eso se cumplió literalmente con Jesús. Jesús se levantó de los muertos. Y no creyeron el testimonio de los discípulos, porque no creían a Moisés y a los profetas. Entonces, hermanos, el mensaje de Jesús es: la parábola de Lázaro fue dada en un contexto de las creencias populares. ¿Qué creencias populares tenemos nosotros, hermanos, como adventistas? A ver si tenemos alguna creencia popular arraigada que forma parte de los adventistas. Bueno, si bien no es de los adventistas propiamente, sino del mundo, y los adventistas se suman, pero algo que sea propio adventista. Bien adventista, muy bien. El sábado. Ya que la hermana Ángela le está atinando más. Eso es bien adventista, el sábado. Pero algo más característico del sábado. No, algo más dentro del sábado. Algo que distinga a los adventistas. Muy bien, ya estamos más afilados. De modo que si alguien cambia eso, perdón,